contexto, pero bueno, la iglesia ya está abierta, evidentemente, manteniendo la separación, las distancias, los no abrazos, no saludos exclusivos y demás. Pero bueno, ya veis, con estas pantallas, con el líquido desinfectante, las mascarillas y bueno, y manteniendo, repito, que no se formen grupos, ¿verdad? Eso lo vamos a tener que mantener probablemente mucho tiempo. Pero creo que ya estamos en una fase de reincorporación, ¿verdad? De recongregación, ¿eh? Es una palabra nueva que tenemos que ir incorporando. Esta mañana quiero compartir con vosotros una palabra, y yo creo que todos recordáis aquel texto del Antiguo Testamento donde dice que David estaba en un lugar fuerte. ¿Os acordáis, verdad? Si no os acordáis, no importa, porque no vamos a hablar exactamente de David, pero sí hablar de que la Biblia nos habla de lugares físicos, fíjate, lugares físicos con nombre, ¿verdad? Que definen concretamente experiencias determinantes, súper importantes, relevantes, absolutamente definitivas en relación a nuestra vida espiritual. Y vamos a poner como ejemplo al propio Jesús. Precisamente porque Jesús pasó a través de estos lugares, o de estas fases, o de estas etapas, insisto, lugares significativos, fundamentales, reconocidos y conocidos y recordados por todo el mundo, ¿verdad? Porque son lugares súper famosos. Y vamos a ir precisamente al Evangelio del detalle, el Evangelio de preciso, el Evangelio específico, que es el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Si veis el primer capítulo, el primer versículo habla de que él lo investigó todo detalladamente, ¿verdad? De principio a fin. Por lo tanto, nos va a servir perfectamente de guía. Lucas va a ser hoy nuestro guía. Y vamos a hablar precisamente, sin duda, el primer lugar importante en la vida de Jesús fue Belén. Porque todos sabemos qué pasó en Belén. En Belén, ¿qué pasó? Que Jesús nació conforme a la profecía bíblica, ¿verdad? Y precisamente en Belén Jesús nace, y aunque él evidentemente debería de haber nacido en Nazaret, que ese fue el lugar donde vivió, pero Belén fue el lugar de su nacimiento, por cuanto dice que esa era la ciudad de David, y como Jesús había de ser, proféticamente hablando, ¿verdad? Es Lucas 2.4, dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, fíjate, Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David. Es decir, allí nació circunstancialmente, pero se cumplió una profecía, ¿verdad? Porque de allí debía de ser precisamente el nacimiento, el lugar de nacimiento. Y creo que la vida espiritual todo comienza en un Belén, es decir, en un nuevo nacimiento. Esto es un punto de partida espiritual. Jesús nació y tú y yo también nacemos. Tenemos nuestro Belén en un día, en una hora, en un lugar, ¿verdad? Uno fue en una iglesia, otro fue en una campaña, otro fue en su casa al aire libre. Todos tuvimos un Belén. Y quien no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, es un punto, un lugar fuerte, un punto de partida espiritual. Y puedes estar en la iglesia por años y no haber nacido de nuevo, no haber tenido tu Belén, ¿verdad? En segundo lugar, y vamos ya rápido, pasamos de Lucas 2.4 a Lucas 2.40, ¿verdad? Y dice: y el niño crecía, vamos a ver el 39, dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en el Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Fíjate, ahora ya Jesús está en Nazaret. En Nazaret Jesús pasó 3 años. Es un lugar importante también, un lugar relevante. Nazaret no es algo, repito, que pueda pasar desapercibido, porque dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia, la gracia de Dios era sobre él. Si vamos al 52, dice, un poquito más adelante, esto es decir, 12 años después, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjate que repite 2 veces que Jesús crecía, es decir, creció. Es decir, no solo es cuestión de nacer, hay que, gracias, crecer, ¿verdad? Todos tenemos que crecer espiritualmente, todos tenemos que crecer, y el crecimiento espiritual evidentemente es algo que no voy a dedicarle hoy más tiempo, porque es algo que intentamos explicarlo y enseñarlo y predicarlo continuamente. Todos tenemos que crecer espiritualmente, estamos de acuerdo todos en eso, ¿verdad? El que no crece se queda canijo, ¿verdad?
se queda raquítico. Pero la Biblia detalla 2 veces, en el mismo capítulo, que dice que crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios, y también dice que se crecía en estatura. Y eso se supone. No se supone, porque el crecimiento debe ser acompasado. Hay un crecimiento físico, hay un crecimiento de sabiduría que habla intelectual, y hay un crecimiento espiritual que habla de gracia. Aquí habla de 3 tipos de crecimientos. Y deben de ser equilibrados. Porque crecer en estatura habla de crecer bien físicamente, en salud física incluso. No se puede crecer espiritualmente si no hay los otros crecimientos. Necesitamos un crecimiento intelectual, claro que sí. Necesitamos aprender lo que es la vida. Se habla de profesiones, quizás algunas hasta carreras. En fin, todos necesitamos crecer en sabiduría. Aprendemos cada día. Yo sigo aprendiendo hoy y tengo ya mis años. Pero también crezco en estatura. Sí. Yo no bebo ni fumo, No debo hacerlo. Me tengo que proteger de aquellas cosas que menoscaban, ¿verdad? Menoscaban mi vida espiritual. El crecimiento tiene que ser, evidentemente, equilibrado para que sea un buen crecimiento. ¿Qué importa crecer mucho? Espiritualmente, si a la hora de la verdad tengo hábitos. Mi vida no va bien. Físicamente, no hago mi vida es sedentaria, pues también hay que hacer algún tipo de deporte, no puedo comer todo lo que se me ocurre, ni beber, ni muchas cosas. Por lo tanto, el crecimiento tiene que ser acompasado. Y si aquí habla de Jesús que crecía en estatura, no dice por qué era lo que se suponía, es que crecía bien, es que se alimentaba bien, es que era un niño fuerte, ¿verdad? Y también en sabiduría. Evidentemente, seguramente fue a la escuela, claro que sí, estudió, se preparó, ¿verdad? No hizo una carrera, no lo dice la Escritura. Pero está claro que era un crecimiento acompasado. Esto habla de Nazaret, ¿verdad? Un equilibrio entre los 3 crecimientos. Y tenemos que hablarlo. Porque si oras mucho, pero tu vida en las otras partes no va acompasada, es una pena, porque no será un buen crecimiento. En tercer lugar, vamos ya a Lucas 3, y me están dando ya pasos amplios. En Lucas 3, 21, habla de algo importante, y es que Jesús se bautiza en el río Jordán. Y fue importante, todos los evangelios hablan de este momento, porque el bautismo de Jesús no fue en un río cualquiera, fue en el río Jordán. ¿Y qué pasó en el Jordán? Pues en el Jordán fue el lugar donde el pueblo de Israel entró definitivamente en la tierra prometida. Ahí, cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, lo que estaba entrando era en el destino del pueblo, en el destino para el cual el pueblo de Israel había sido, ¿verdad?, diseñado y creado por Dios, y concebido y generado por Dios. Bueno, también nosotros tenemos nuestro Jordán, y ese Jordán es lo que nos abre las puertas al destino para el cual Dios nos ha llamado. O sea, Dios nos ha llamado para algo, pues en el Jordán ahí empieza también nuestro destino. Y el destino habla de bautizarse. El bautismo en agua es importante, pero no solo fue el bautismo en agua, es que también en el Jordán ocurrieron 2 cosas acompañando el bautismo en agua, y fue el bautismo en el Espíritu y la voz de Dios diciéndole: este es mi hijo y él tiene mi complacencia. Por eso este momento es un momento muy importante, porque ¿por qué Jesús se bautizó? Si hasta Juan el Bautista dijo: pero ¿cómo tienes que bautizarme tú a mí? No, dijo. Jesús dijo: es necesario que cumplamos toda justicia. Aquí Jesús estaba hablando de que él iba a obedecer en todo, que iba a obedecer como tú. Hasta Jesús se bautizó, y era el Hijo de Dios, y él no hubo pecado, pero él se bautizó. Se habla de obediencia. Y entonces aquí hay 3 factores que nos hablan de tu destino. Número 1, obediencia. Número 2, el Espíritu Santo sobre tu vida. Y número 3, tienes que aprender a estar atento a la voz de Dios. Por eso el Padre dijo: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. No lo había dicho antes, pero dijo ahora que estaba obedeciendo. Ahora que el Espíritu Santo dice que estaba y permaneció sobre él, no fue una experiencia puntual. El Espíritu Santo permaneció sobre él y estuvo todo su ministerio. Entonces, Nazaret es el discipulado. Aquí comienza el discipulado cristiano. Voz de Dios, Espíritu Santo en tu vida y obediencia. ¿Y qué pasa
al discípulo, que el discípulo, por definición, el discípulo, que aquí, repito, comienza su lanzamiento, su entrada al mundo del discipulado, sigue al maestro. Y cuando el discípulo sigue al maestro, se encuentra con su destino. Porque no es cuestión de leer libros, ni de ayunar diciéndole al Señor, Señor, ¿qué tienes para mí? No, no, en la medida que seguimos a Cristo, Él nos va a llevar a nuestro destino. En cuarto lugar, todos sabemos que precisamente del Jordán dice que salió lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué salió lleno del Espíritu Santo? Porque obedeció, porque el Espíritu vino sobre él y porque la voz de Dios, digamos, fue algo que guió toda su vida. De hecho, Jesús dice que hacía lo que oía del Padre. Pero ahora vemos que del Jordán sale lleno del Espíritu y entra en otro lugar que es el famoso desierto. Y ya estamos en nuestra cuarta etapa. Vamos rápido. Belén, Nazaret, Jordán y desierto. No sé qué desierto era, pero era el desierto. Todos sabemos qué pasó en el desierto. Lo que sí sabemos es que aparte que el diablo le tentó 3 veces, lo que dice es que salió del desierto en el poder del Espíritu. Y aquí no solo empieza el destino, aquí empieza el ministerio de Jesús. Es otra etapa, una etapa importante. Cuando Jesús salió del desierto, dice que salió en el poder del Espíritu y empezó el ministerio de señales, milagros y predicación, justo en este momento. ¿Por qué? Porque salió en el poder, porque había vencido al otro poder. Es importante, muy importante. Salió en el poder porque acaba de enfrentarse al otro poder, al poder de las tinieblas. Por eso ahora Jesús podía sanar, podía liberar, podía predicar con unción, porque él tenía la autoridad de vencer al poder de las tinieblas y ahora iba en el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, la tentación es importante, porque en la tentación nos estamos jugando, ¿verdad?, la capacidad de ser utilizados por Dios. Por eso, esto es un lugar importante, el desierto. Y a veces somos llevados al desierto precisamente donde el enemigo nos tienta. Y no necesariamente pensemos que nos tienta con cosas de gran nivel, a veces con cosas pequeñas, ¿verdad? Pero que son tentaciones al fin y al cabo. Vamos a ir avanzando. Otro lugar importante está en Lucas 19. Un lugar muy importante, repito algo, como veis estamos hablando de hechos muy llamativos en la vida de Jesús, bien conocidos por todos. ¿Quién no conoce Belén, Nazaret, el Jordán o el desierto? El siguiente lugar que encuentro en el Evangelio de Lucas está en el capítulo 19 y tiene que ver con la entrada en Jerusalén. Sabemos que aquí hubo un cambio, un giro importante en el ministerio y en la vida de Jesucristo. Y es que entra en la ciudad santa. Él lo había dicho muchas veces, es necesario que vaya a Jerusalén y allí pues tenga que sufrir para al final morir y resucitar. Pero el tema es que ahora estamos en Jerusalén. Jerusalén era y es una ciudad importante, espiritualmente hablando, muy importante. Pero cuando entró Jesús, entró muy bien, porque entró con la famosa escena, todos la recordamos, ¿verdad? El famoso burrito, el pollino, y Jesús montado encima. Y las multitudes que le aclamaban, el principio fue espectacular. Pero dice que llegó al templo. Y la cosa ya no fue tan bien. Porque el templo de Jerusalén nos habla de una etapa de nuestras vidas, un aspecto de nuestra vida bien importante. Y es que un templo que había sido construido para la gloria de Dios, un templo construido para ser casa de oración para todas las naciones, se había convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. ¿Cómo puede ser que algo que fue diseñado para un propósito tan sublime, tan magnífico, tan glorioso, y de que todas las naciones viniesen allí a orar y adorar, ahora era una cueva de ladrones? Jesús se encontró a la entrada, ¿verdad? Aquellos que vendían, que comerciaban con los animales, para los sacrificios, ¿verdad? Aquellos animales que deberían evidentemente de llevarse al templo para los sacrificios en el Antiguo Testamento, ahora eran adquiridos en el mismo templo. En el mismo templo. Y aquello a Jesús le pareció una barbaridad. Y dijo, mira, esto que empezó por un objetivo glorioso, que era casa de oración para todas las naciones, lo habéis hecho una cueva de ladrones. Y esto es lo que pasa con la religión. En todo el mundo, incluso en la tuya y en la mía, si es que la tienes. Habremos podido empezar muy bien,
Hemos podido tener un deseo glorioso de darle gloria a Dios y hoy ser un lugar donde Dios también tiene mucho que limpiar. Por eso Jesús allí desató su ira. No lo hizo sobre el pecado, no lo hizo sobre los pecadores. De hecho, Jesús es llamado el amigo de publicanos y pecadores. Lo hizo sobre la religión, lo hizo sobre la rutina, lo hizo sobre algo que fue preparado para otra cosa, y tú y yo fuimos llamados por Dios para, no solo para que naciéramos de nuevo, para que creciéramos, para que fuéramos discípulos, sino para que le diéramos gloria y nuestra vida fuera sal de la tierra y luz del mundo. Y sin embargo, muchos cristianos se quedan en algo que da pena, todos lo sabemos. Sabemos los malos ejemplos, también hay buenos ejemplos. Gloria a Dios por los buenos ejemplos. Hay cristianos que alumbran y cristianos que desalumbran. Hay cristianos que son testigos y hay cristianos que son una mala experiencia, muy mal ejemplo. Por eso hay una etapa de tu vida, y creo que Jerusalén representa la etapa de nuestra vida en la cual tenemos que decirle no a la religión. No me voy a convertir en un cadáver espiritual. Mi vida no va a ser un templo que tenga la inmundicia, el comercio o la negligencia. Mi vida va a ser una vida que dé gloria y honra a Dios. Amén. Entonces Jerusalén es el encuentro realmente con aquello para lo cual Dios te llamó y Dios me llamó, que fue para que algo que le diera gloria y testimonio al mundo. Amén. Amén. No sé si está claro. Fíjate, Jerusalén era el destino de Jesucristo. Menudo desencanto. El templo totalmente abarrotado de griterío, de jaleo, de comercio, dinero, ¿verdad? Palomas por aquí, animales por allí. Aquí en Galicia saben lo que es una feria de ganado, ¿verdad? No era muy diferente aquello, ¿verdad? Los tratantes. Yo te doy tanto, costó padre. Imagínate, en la casa de Dios. Pero esto nos habla de aquello que fue para un destino glorioso, que es cambiado para algo mucho más triste, muy diferente. Casa de Dios, casa de oración, mi casa. Es una cueva de ladrones. ¿Qué está pasando? Todos los cristianos somos tentados en algún momento, ¿verdad? ¿Cómo pasó esto? La respuesta es poco a poco. Esto no pasó en un día, ni en una hora, ni en un año. Poco a poco. Hubo cosas de la carne que fueron invadiendo el templo. Cosas pequeñas, poco a poco, incluso razonables. ¿Por qué voy? ¿Por qué no vamos a tener aquí un huequecito para que alguien, pues, en fin, le dé el cambio a los que traen la ofrenda, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a tener aquí un huequecito para que alguien venda las palomas? Sobre todo la gente pobre, que los pobres no daban ofrendas grandes, daban animales pequeños. Todo fue lógico. Parecía que poco a poco, de repente aquello se llenó en una feria de ganado. En sexto lugar, y como veis ya vamos terminando, hay un lugar que evidentemente es un lugar espiritual muy importante, porque allí se decidió mi futuro y tu futuro. Estáis pensando en un sitio, pero os voy a decir otro. Estoy hablando de un lugar físico que se llamaba Getsemaní. Amén. Getsemaní fue el lugar donde Jesús decidió morir. Porque de hecho en Getsemaní Jesús fue a orar. ¿Orar por qué? Porque sabía que se encontraba lo que llamaba la hora angustiosa, la hora triste, el momento en el que él iba a dar su vida por el mundo. Pero tuvo que orar 3 veces. Y la primera oración es: Señor, si puede ser, pase de mí esta copa. Pero cuando oró la última vez, le dice que oró lo mismo que la segunda vez. Dijo: pero hágase tu voluntad. Amén. Hágase tu voluntad. Si tengo que beber la copa, la beberé. Entonces yo digo siempre que Jesús no murió en el Calvario. Sí murió físicamente, pero murió espiritualmente en Getsemaní. Y esto nos habla de la importancia de la oración que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Hemos estado 4 semanas, los miércoles, no sé si los que nos seguís por internet, hablando de 7 tipos de oración. Aún nos queda una más. Esta semana tengo otra nueva, relacionada. Pero eso será el miércoles. Quiero concluir con este punto porque creo que en Getsemaní, que significa molino de aceite, ¿verdad? El lugar donde la vida de Jesucristo fue molida, allí realmente.
Después de ahí a Jesús no dudó más, pero allí, en aquel tiempo de oración, Jesús negó lo que quedaba, si es que había algo de su naturaleza carnal, si es que había algo allí, quedó totalmente sepultada. Pero se ve que Jesús era totalmente un hombre cuando también tuvo la duda. Señor, si puede pasar de mí esta copa, que pase. Pero si no, hágase tu voluntad. Y decir a Dios que se haga su voluntad es algo más que una oración. A veces puede significar lo que significó, que Él fue a la cruz. Por eso es importante orar y comunicarse con Dios para que se haga su voluntad, porque un creyente que no hace su voluntad es como aquellos que dijeron: Señor, aquí está tu madre. Mira, mi madre y mis hermanos son estos los que hacen la voluntad de Dios. Y en último lugar, y como veis, le he dedicado relativamente poco tiempo a seis aspectos importantes, pero que creo que vosotros podéis en casa profundizar. Creo que no podríamos hablar de 7 aspectos importantes o 7 lugares fuertes, lugares relevantes, significantes en la vida de Jesús. Jesús tuvo más lugares que no hemos citado, pero estos fueron lugares que todos recordamos, sin hablar del lugar de su resurrección. Y la resurrección de Jesús viene en los 4 evangelios muy bien explicada, incluso en el libro de los Hechos, y es un hecho que es evidente porque Pablo decía: si Cristo no resucitó, nuestra fe es una tontería. Pero gracias a que resucitó, nuestra fe tiene consistencia, tiene validez, tiene relevancia, mucha. Por eso yo he escogido, mirando todo lo que es la resurrección, un lugar que es Emaús. ¿Por qué Emaús? Primero, porque era un lugar. Emaús era una aldea pequeña, a unos 11, y hay quien dice 15 porque ya no existe, esto está barrido del mapa, kilómetros de Jerusalén. Hablo de Emaús porque aquí sí que hay una historia que ocupa casi la mitad del último capítulo de Lucas, y es una historia en la cual 2 iban caminando de Jerusalén a Emaús en el noroeste, esos 11 o quizás 12, 13, 15 kilómetros, y Jesús se desaparece. Creo que todos conocemos esta historia. 2 personas que iban caminando, eran 2 discípulos de Jesús, cita el nombre de uno de ellos y dice que Jesús se desaparece pero no le reconoce. Lo que dice a continuación, y lo vamos a citar a la medida que vayamos diciendo, es que Jesús los interpela, los corrige, les reprende, les enseña, les reconocen y Jesús desaparece. La siguiente escena es ya Jesús resucitado con todos los discípulos, con todo el cupo completo, mostrándose a ellos, incluso comiendo algo de comida normal, ¿verdad? Algo de pez y algo de miel. Evidentemente, esta escena de la resurrección es importante para ti y para mí por una situación muy particular. Y es porque estos discípulos estaban caminando de Jerusalén, una ciudad muy conflictiva en ese momento. Allí acababa de morir Jesucristo, ser crucificado, a un lugar que se llama, o que dice la traducción, termas calientes, o también aguas calientes. Como veis, se iban a un lugar más cómodo. Y yo me atrevo a decir, a mirar los toros desde la barrera. Acababan de sufrir un desencanto grande. Su maestro acaba de ser crucificado. ¿Jesús les había fallado? ¿Te suena? Dicen, nosotros esperábamos que Él era, estoy ya citando aspectos concretos, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Decepcionados, desalentados, desencantados, como quieras. Aparte dice que venían discutiendo, dice, hablando y discutiendo. Es decir, que venían ya mal. Y Jesús dice que les encuentra tristes. Y aparte de eso, dicen que Jesús le llaman forastero.
alguien que había pasado 3 años con ellos. Y por último, que me llama mucho la atención, es que habían escuchado el testimonio de María Magdalena y la otra María, que ahora os diré quién era, y de Juan y Pedro, de que Jesús había resucitado. 4 testimonios. Pero ellos, os voy a leer lo que dicen los de Maús, precisamente de estos testimonios. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Estas mujeres, prepárate lo que vas a oír, una era María la Magdalena, y la otra María era su mujer, porque uno de los discípulos era Cleofás. Y si veis en la Biblia, veréis que Cleofás era marido de la hermana de María la Virgen. Casualmente, te pongo en contexto, porque esto lo descubrí esta mañana, Jesús en la cruz, esto lo encuentras en Juan 19:25, dice que estaba solo. Solo estaba Juan, María la Magdalena, María la madre y su hermana, que dice mujer de Cleofás. Este Cleofás estaba aquí. Es decir, que Cleofás vino, su mujer le dijo, el Señor ha resucitado, y no la creyó. Y es más, ¿sabes lo que dice aquí? Y unas mujeres. Y no solo eso, y unos entre nosotros. Simplemente estoy revelando el estado espiritual de estos. ¿Sabes quién entre nosotros? El apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y aún hay más. Dice, ¿no has escuchado, le dicen al forastero supuesto, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo? No cita ni que era Dios ni el Mesías. Aquí veo a unos individuos en bajada galopante, desanimados, tristes, desencantados, decepcionados, que no creen uno ni a su mujer ni a los apóstoles. A 4 testigos no los creen. Dicen unas mujeres y unos entre nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y después vemos que estaban tan desencantados que habían decidido mudarse a un lugar más caliente. ¿Te suena? ¿Te suena algo esto? Sí. ¿Os suena? Esto es un cuadro de un desanimado. Perdón, de un quemado. Que acaba de sufrir un trauma, con algo, un golpe. Algo ha pasado, en este caso fue la propia muerte de Jesucristo. Y en este momento estaban cero de fe. De hecho, Jesús se introduce entre ellos, le dice, ¿qué os pasa? ¿Por qué vais tristes? Dice, ¿qué pasa? ¿No sabes lo que acaba de pasar en Jerusalén, forastero? Y les dice, y les llama con una palabra bastante seria, ¿verdad? Dice, tardos de corazón en creer a los profetas, insensatos y tardos en creer, y estaban en fe a cero. Por eso repito, ¿te suena? ¿Te suena algo esto? Y dice, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ahora de repente empieza como el proceso de Jesús de restauración. Esto es importante. Jesús empieza a hablarles, y finalmente termina en una mesa sentado con ellos, parte el pan, y según parte el pan, ¡pum!, como un chispazo. Fíjate, le veían pero no le reconocían. Fíjate qué cosa, le veían pero no le reconocían. Es decir, reconocieron que era Jesús, pero de repente Jesús desapareció, porque el trabajo ya estaba hecho. No desapareció por arte de magia, desapareció porque ya estaba el trabajo hecho. Dice que ocurrieron 5 cosas. Número 1, dice, un fuego notable. El fuego volvió a su vida. Dice, ¿no nos ardía el corazón cuando nos hablaba en el camino? Dice que inmediatamente, número 2, vuelve al lugar de la confrontación, de la lucha y probablemente la persecución contra los cristianos. Pero ahora deciden de nuevo volver a la voluntad de Dios, al propósito de Dios.
vuelven a reandar o a desandar lo andado. ¿Por qué? Porque ahora entienden que su lugar es allí. No es Emaús el lugar es volver a Jerusalén, ¿verdad? Donde estaba la cruz, donde estaba la muerte, donde estaba la persecución. Pero no solo eso, sino que vuelven a la comunión con los hermanos. Está escrito aquí, dice, levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Hermanos, ya ha terminado la pandemia, estamos en fase 2, la semana que viene en fase 3, hay que volver a la iglesia, hay que volver a donde están los que están reunidos. El grupo que estamos hoy aquí no somos todos. Necesitamos volver a la comunión. Ya pasó la pandemia, o al menos esto está muriendo. En Galicia hay una persona en la UCI, una. Amén. En toda Galicia. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Menuda peste, menuda muerte, menudo sufrimiento. Hay que volver a la iglesia, aleluya. Sin miedo, claro que sí, repito, vamos a respetar el protocolo. Fíjate, algunos me veis raro, tenemos mascarillas, tenemos separación, las sillas, los líquidos, tenemos todo. Pero hermanos, nada puede sustituir la iglesia de Jesucristo. Nada puede sustituir el mirarnos frente a frente, el ver nuestros ojos. Y es una señal de que salimos del desánimo. Es una señal de que entendemos que volvemos a la voluntad de Dios. Amén. Y dice en cuarto lugar, dice que empezaron a contar a todo el mundo, dice el versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. ¿Qué cosas? Ha resucitado el Señor verdaderamente. Verdaderamente. Y en último lugar, esta gente volvió a descubrir la fe. Claro que sí. No lo dice, pero se entiende perfectamente. Fíjate, y uno piensa, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Que se encontraron con el Cristo resucitado. Y esto es el final con el que quiero hablar hoy. Se encontraron con el Cristo resucitado. Este no era el Cristo de antes, era el nuevo Jesucristo. El que resucitó de entre los muertos. Tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. Y tú me preguntarás, ¿y cómo es esto? Fíjate, llama mi atención. Número uno, que estos no eran apóstoles conocidos. No era Pedro, no era Juan, no era Felipe, era Cleofás y otro. Cleofás, que repito, que era un pariente, un tío de Jesucristo, probablemente, según dice la Escritura. Pero no era de los conocidos. ¿Y por qué esta experiencia es con esta gente desconocida? Porque esto nos engloba a ti, a mí. Quizás dices, no, es que yo no soy un apóstol, no doy la categoría, pero quizás uno de estos discípulos sí. Y llama mi atención poderosamente el hecho de que Emaús es un evento más de los otros 6, es el 7º evento. Y si tú pasas un Belén, pasas un Nazaret, pasas un Jordán, pasas un desierto, pasas un Jerusalén, pasas un Getsemaní, debes de repasar un Emaús, encontrarte con el Cristo resucitado. Amén. Lo que diferencia a Emaús de los otros eventos, ¿verdad? Es que aquí el Cristo está resucitado. Un Jesús resucitado con poder. Un Jesús que revoluciona, que restaura, que resucita, que revive la vida. Y ahora la pregunta del millón, ¿y cómo hago yo para encontrarme en un Cristo resucitado? Lo digo igual que el final de la semana pasada, está aquí. Está escrito. Y te lo voy a leer. Dice que Jesús hizo dos cosas, solo dos, cuando se les apareció. Los llevó a las Escrituras. Nada más, no. Los llevó a las Escrituras y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Los llevó a las Escrituras enfocándolos en encontrar a Cristo. Porque yo me doy cuenta, hermanos, que yo muchas veces voy a la Escritura buscando otras cosas. Voy buscando alivio, voy buscando una palabra, voy buscando paz, que Dios me hable, busco el poder de Dios, busco una palabra para predicar, pero no voy buscando a Jesús. Dice la palabra que las Escrituras dan testimonio de él. Cuidado con lo que buscamos en las Escrituras. Puede buscar información, puede buscar estadísticas, puede escuchar muchas cosas en las Escrituras. Este es un libro tremendo, pero yo te animo a que de aquí busques a Jesús. Búscale a Él y sé sistemático, desde Moisés hasta Apocalipsis.
empápate de la Biblia. No es la Biblia no es solo para ser escuchada desde el púlpito, también para ser escuchada y leída y buscada, pero busca, repito, al Jesús que está dentro de la Biblia. Amén. Búscalo, porque eso va a revolucionar tu vida, la va a cambiar, la va a transformar, la va a encender, te va a apasionar, te va a hacer volver al propósito si es que estás fuera o a la voluntad de Dios. Y la segunda cosa que Jesús hizo, aparte de llevarte a las Escrituras y llevarte a Él dentro de las Escrituras, porque repito, hay mucha gente que va a las Escrituras, gente de otras religiones, sectas, pero cuidado, aquí está hablando, dice que le llevaba a Él, a que encontrara en las Escrituras lo que de Él decían. Y esto fue la primera, pues dice que no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos abría las Escrituras. ¿De quién está hablando Jesús? No estaba hablando, ¿verdad?, de los 40 métodos que hay de alabanza y adoración. No estaba hablando de la historia del Antiguo y Nuevo Testamento y cómo llegó Israel, ¿verdad?, de Egipto a la tierra. No. Estas cosas están bien, las tenemos que saber. Estaba hablando del redescubrimiento de Jesús dentro de las Escrituras. Gracias a Dios que oigo por todo el mundo, incluso en sectores hasta católicos, gente que está redescubriendo a Jesús en la Biblia, buscándole, congregándose, haciendo retiros, haciendo de todo tipo de cosas. Me alegro por eso. Cuidado que nos puede despistar el bosque de todo lo que miremos al árbol de la vida, que es Jesucristo, y que puede reavivar, encender, animar y, repito, y fundamentar tu vida. No hay otro camino. No te fijes en aquellas cosas que sí, que pueden ser interesantes, pero todo lo que no te dirige a Jesús no es el objetivo primordial. Y la segunda cosa dice que se sentó con ellos a comer y a partir el pan. Hacía apenas 3 días había hecho lo mismo. Fue la famosa cena del Señor. ¿Qué fue aquello? Mira, no lo vamos a profundizar más de lo que es. Un acto de comunión. Un acto de estar a solas con Jesús. Lo hablamos la semana pasada y lo vuelvo a repetir. El segundo aspecto es que a la Biblia, la lectura y profundizar en la Biblia tiene que acompañarla tiempo. Si se sentaron, era para estar un tiempo largo, profundo, eficaz, intenso con Él, ¿verdad? Y esto es la otra cosa. Esto fueron las dos cosas que hizo Jesús. Allí se encontraron con Cristo resucitado, en la palabra y en la comunión profunda, en la intimidad con Él. Sentarse habla precisamente de eso. Allí se encontraron con el Jesús y en aquel momento cuando partieron el pan, que justo había ocurrido lo mismo hacía 3 días en la última cena, ¿verdad? Jesús se vuelve a reproducir tal cual, se vuelve a manifestar y ahora le reconocen. Salieron de allí, eran otros, unos discípulos desanimados, no, encendidos, apáticos, no, es decir, se levantaron y volvieron a Jerusalén, dejaron Emaús, las termas calientes, y fueron a la ciudad de la confrontación, la ciudad de la lucha. No sabían lo que les iba a esperar allí, por lo menos iban a celebrar la resurrección, aleluya. Pero la cosa no termina aquí. Dice que llegaron allí, Jesús se les aparece, les da mandamientos y les dice que esperen porque dentro de 50 días viene Pentecostés. Y Cleofás y su amigo estaban en Pentecostés y estuvieron allí en aquel avivamiento. Y después de aquello dice que Dios incendió la ciudad de Jerusalén y los alrededores, y el Evangelio llegó hasta todo el mundo hasta hoy. Precisamente por aquellos discípulos desanimados, apáticos, tristes, confundidos, desencantados, porque tuvieron un tiempo de comunión y Dios les llevó la palabra centralizada en Jesucristo, ¿verdad? Estos hombres experimentaron el poder, la gracia y la gloria de Dios. Amén. 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 Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque también tú tuviste un Belén, un Nazaret, un Jordán, un desierto, una Jerusalén, un Getsemaní y, cómo no, Señor, un Emaús. Un lugar donde el Cristo resucitado viene a nuestras vidas en una nueva esfera de poder y de autoridad. Y nos toca, y nos habla,
y nos enciende, y nos envía, y nos devuelve al lugar original. Gracias, Señor. Gracias por cada una de estas fases, Señor. Todas son importantes, Señor. También, Señor, desde el desánimo y el desencanto y la decepción y la frustración de ver que cosas que esperábamos no han ocurrido, queremos, Señor, ser tocados por el Rey de Gloria, el Jesucristo bíblico, el que murió y resucitó, el que arrebató al que tiene las llaves de la muerte, el imperio del diablo, y le arrebató las llaves y nos dio libertad, sobre todo del temor a la muerte y de tener vida eterna en su nombre. Y ahora en su nombre somos más que vencedores. Queremos vivir en esta realidad, Señor. Que tú traigas un Emaús sobre tu iglesia, sobre cada discípulo, sobre cada hijo tuyo, para que cada persona que por cualquier circunstancia, por cualquier condición haya podido desanimarse o enfriarse en el camino, que tú lo levantes de nuevo porque tú los necesitas para el envío y para el restablecimiento de tu reino en la tierra. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, queremos descubrir al Cristo que está dentro de ella. No algo superficial. Amén. No algo, ¿verdad?, común o ligero, sino encontrar al verdadero Dios, al verdadero Señor, al verdadero hermano mayor nuestro, aleluya, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías enviado. No encontrar un forastero, no encontrar un desconocido, no encontrar algo religioso, no encontrar algo que evidentemente no pueda cambiar nuestra vida, sino algo que nos transforme de arriba abajo. Señor, hoy lo recibimos en fe, Señor. Esperamos, como no, es tu tiempo. Que tú nos hables, que tú nos asientes, Señor. Que tú nos aquietes, Padre, para poder hablarnos y ministrarnos, para poder después enviarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, concluimos esta mañana. Repito, vayámonos con orden. No sé los meses o las semanas que tendremos que mantener esta condición, pero repito, la semana que viene, según los protocolos generales, aún habrá un protocolo particular, ya incluye el 75% de la asistencia, y que podemos estar por lo menos el doble de los que estamos hoy. Pero de todas maneras, no sabemos qué pasará con los perfiles de riesgo. Sabemos que hay gente con perfil de riesgo por su edad, o incluso los niños, cómo hacer con ellos. Tendremos un protocolo preparado para que podamos estar el mayor número posible y ya a mediados quizás de medio verano podamos tener toda la asistencia posible. De todas maneras, insisto que queremos dar testimonio, estamos pendientes también de no ante el vecindario no dar un mal ejemplo, pensar que ahora es como muchas cafeterías y demás que se han abarrotado y la gente por ahí. Queremos ser testimonio, no lo olvidéis. Este es un testimonio como cualquier testimonio de vida cristiana. No lo olvidéis, es importante. Y el Señor os bendiga, pasad una buena semana. El miércoles continuaremos online y así como hoy esto ha sido grabado, el domingo también seguiremos haciendo un tiempo, pero esto no es la solución. Recuerda, esto no es la solución, el online. La solución es que estés aquí, tú sí, congregante. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Dios os bendiga, pasad una buena semana, el Señor os ayude y bendiga en este tiempo. Amén. Igualmente. Guárdalo.